Muy buenos días a todos ustedes. Es para mí un enorme honor y gusto estar aquí el día de hoy. Agradecemos mucho al COMEXI, la organización de este evento, Encuentro sobre Comercio Internacional en un Mundo Recesivo, la importancia estratégica de la Alianza Transpacífica para México. Y es para mí un enorme gusto y un honor poder moderar esta sesión el día de hoy. Contaremos con la presentación del doctor Jaime Zabludovsky y del doctor Luis de la Calle. Comentábamos en la mesa, ahora que estábamos desayunando, sobre la gran trascendencia de lo que representa esta iniciativa comercial y que, pues desafortunadamente, lo que se ve en México el día de hoy es que esta iniciativa no ha tenido la difusión y la información que los expertos nos explicarán tiene para el comercio internacional, pero sobre todo para México, ¿no? Entonces, sin más preámbulo, me gustaría iniciar dándole la palabra al doctor Jaime Zabludovsky. Ustedes tienen la reseña del doctor Zabludovsky en el documento que se les ha repartido. Solamente quiero comentar que pues, el doctor Zabludovsky es una de las grandes autoridades del comercio internacional en México, y yo diría también en el mundo y en América Latina. Él es presidente ejecutivo de CONMÉXICO, el Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo. Es vicepresidente de COMEXI, de ICOM Inteligencia Comercial, de Información Digital Vértice y de Cala Ulloa. Además, el doctor Zabludovsky ha sido subsecretario de Negociaciones Comerciales Internacionales, embajador de México ante la Unión Europea, responsable de la negociación del Acuerdo México-Unión Europea y también subjefe de la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Es que es para mí un honor darle la palabra el día de hoy en esta sesión. Buenos días. Gracias, Luzma. Pues me da mucho gusto estar con Luzma y con Luis. Me siento como una mesa de negociación de Execofi, sentados de este lado, Luzma, Luis y yo. Es que pues me da mucho gusto volvernos a sentar de este lado de la mesa. Espero que hoy no sea una negociación con los que están abajo. Pero sí empezaría diciendo que agradecemos muchísimo la presencia de ustedes. No la quiero menospreciar, pero el que tengamos relativamente un número muy selecto, pero reducido de público en esta reunión probablemente es el mejor indicador del desconocimiento y por lo tanto de lo que yo diría la seriedad del abandono en el que se tiene el tema del TPP en México. Yo traigo una presentación que es resultado de algunas de las interacciones que hemos tenido Luis y yo en otras sesiones, en otras conversaciones de café. Creo que refleja, y si no Luis se encargará de corregirlo, creo que refleja una visión de consenso, por lo menos de él y mía, con respecto a la gran importancia que tiene el TPP y, por tanto, la necesidad de que en México haya, con cierta urgencia, porque esto es un proceso en marcha, un debate y una reflexión seria y ojalá también una decisión con respecto a nuestra participación en el TPP. Entonces voy a hacer la presentación, voy a tratar de ser muy rápido y voy a tratar de transmitirles primero qué es TPP y por qué su importancia para México, y luego, por supuesto, creo que lo más rico sería evidentemente pues que Luis complemente esto, difiera o disienta si es el caso, y luego escuchar los puntos de vista de ustedes. Entonces, Sergio, ¿por qué no me ayudas con la presentación? Son tres partes: qué es TPP, el estado de la negociación y la importancia estratégica para México. Primero hay que ver esto en el contexto de APEC, que es el Foro de Cooperación Asia-Pacífico, que se estableció en el 89, tiene 21 economías. Es importante el léxico de economías porque está subido en este proceso China, Taiwán y Hong Kong. Entonces no son países, son economías sobre todo para acomodar la coexistencia de Hong Kong, Taiwán y China.
pero es un foro que lleva pues ya más de casi 20 años, un poco más de 20 años platicando, y es un foro que tiene en 94, nuestro primero o segundo año de participación en APEC. En Bogor se hizo una declaración en la que se estableció metas para que en 2010 y 2020 los países, las economías desarrolladas, las economías en desarrollo de APEC lograran el libre comercio en la zona. Y soy muy cuidadoso en el fraseo, porque no es una zona de libre comercio. Uno de los grandes temas de discusión en APEC en su momento es si iba a ser una zona de libre comercio entendido como un TLC, que iba a ser un club cerrado solo para los de adentro, tipo NAFTA o tipo otros acuerdos, o si iba a ser una liberación diferente. Como no hubo un acuerdo, el fraseo es libre comercio en la zona. Evidentemente, el no haberlo definido hace 20 años, pues ha hecho que ha impedido que realmente se defina cómo va a proceder, y eso es una de las razones por las que TPP es muy importante, porque libre comercio en la zona puede ser o un club cerrado hacia adentro, como es el TLC, o la Unión Europea en su expresión más perfecta, o puede ser un proceso de apertura que no discrimine a socios que están fuera de la región. Entonces, esta connotación de libre comercio en la zona fue la solución de compromiso de hace 20 años, y es el marco en el que se ha venido dando las pláticas de liberación comercial en APEC. Pero realmente no ha pasado nada en términos, más allá de esfuerzos muy importantes de facilitación de comercio, esfuerzos muy importantes, por ejemplo, de visas APEC para el movimiento de hombres de negocios y intercambio de información. No ha habido todavía un proceso de liberación formal que permita aterrizar la declaración de Bogor. Y entonces, estos son los tres pilares: liberación de comercio, facilitación y cooperación económica. Yo diría que ha habido mucho más en facilitación de negocios y cooperación económica y técnica que en la parte de liberalización, y la parte de liberalización ha tenido problemas precisamente porque no tiene un marco o no se ha definido cómo se va a llegar a los objetivos de Bogor. Bueno, con el TPP es un acuerdo de última generación. Las iniciales es por las siglas, por el nombre en inglés de Trans-Pacific Partnership, y entró en vigor el 1 de enero de 2006. La siguiente inició con 4 países, son algunos de los más abiertos de la región: Brunei, Chile, Nueva Zelanda y Singapur. Y cuando hicieron el TPP, pues dado el tamaño de estos países y su grado de apertura, pasó relativamente desapercibido. Digo, bueno, son 4 de 21, no es la gran cosa, son países relativamente chiquitos. Sin embargo, el gran cambio es que en 2008 se incorporó Australia, Perú, Vietnam y sobre todo Estados Unidos. Lo que hace al TPP una iniciativa tan fundamental y tan estratégica es la participación de Estados Unidos en una negociación de libre comercio con otros 8 países transpacíficos. ¿Por qué 8? Porque Malasia se subió en 2010. Canadá y Japón han estado coqueteando con subirse al TPP o no. La principal razón por la que Canadá no se ha subido es por el tema de lácteos y avícolas. Como ustedes saben, ese es un tema que fue excluido de la negociación bilateral Estados Unidos-Canadá y luego fue excluido del TLC, y evidentemente en esta negociación pues sería muy complicado que Canadá pudiera seguir excluyendo el sector avícola y el sector agropecuario. Y sería muy difícil, empezando por Estados Unidos. Estados Unidos sería el primer país que buscaría dentro del TPP que Canadá no continúe excluyendo los sectores que excluyen. Y entonces Canadá ha decidido
boquetear, no se ha subido, pero lo ve con mucho interés. Y Japón, que estaba en un proceso muy intenso de acercarse al TPP, a raíz del temblor, le ha bajado ahorita un poco el interés. Pero son dos países que están a la espera. Y México, pues ha decidido, hasta donde yo sé, y quiero ser muy cauteloso porque yo no he tenido ninguna conversación formal con las autoridades mexicanas, no sé las razones por las que México no está en TPP, pero México, yo tengo mi prejuicio de por qué no está en TPP, pero México ha decidido por el momento no participar en TPP. ¿Por qué es tan brutalmente, y estoy usando la palabra con mucha conciencia, brutalmente importante que México esté en TPP? Bueno, la negociación va bastante intensa. Ha habido ya 8 reuniones de negociación. Obviamente, como no somos parte y además ni siquiera estamos en el gobierno, no sabemos qué está pasando en la mesa. Pero es probablemente la única negociación importante de comercio internacional que está teniendo lugar en el mundo. Y sin lugar a dudas la más importante. Con Doha muerto, porque yo creo que Doha está prácticamente muerto, y si no muerto está moribundo. La única negociación que tiene su propia dinámica y sus propios tiempos y se está avanzando es la negociación de TPP. Hay 20 mesas de trabajo, se está viendo todo lo que tiene un acuerdo de última generación de un tratado de libre comercio y bueno, aquí está lo que ya mencioné, y evidentemente es con la zona más dinámica y más crecientemente importante del mundo. Es el primer acuerdo transpacífico, más allá del que tiene México y Chile con Japón y con Asia, pero es un acuerdo ya plurilateral transpacífico. Y la siguiente. Y desde el punto de vista, y es una cosa que Luis y yo estamos platicando a la hora del desayuno, yo no sé si Estados Unidos tiene por diseño o por accidente una estrategia, pero en cualquier caso hay una estrategia que se puede leer desde fuera, pues bastante clara y bastante sofisticada de Estados Unidos. Y hay varias cosas que creo que es importante que tengamos en mente. Esta es la primera negociación plurilateral, es decir, donde hay más de un país que tiene Estados Unidos desde el CAFTA. La primera fue TLC, o sea, México, Canadá y Estados Unidos. Luego el CAFTA, y el CAFTA no nos metió mucho ruido porque México tiene su propio CAFTA. Entonces, los dos acuerdos, el CAFTA de Estados Unidos y los 3 acuerdos de libre comercio que México tiene con Centroamérica, podemos apostar que algún día los juntemos todos y podamos acumular y tener una sola zona de libre comercio, y el aparato productivo de México, que está integrado a Estados Unidos, puede ser utilizado para servir el comercio de Centroamérica, mucho como lo hacemos gracias a la intervención de Luis en el tema textil y confección, donde hay acumulación de México con Estados Unidos para servir a Centroamérica. Después del CAFTA, esta es la primera negociación plurilateral de Estados Unidos. Y nada más para darles lo que yo creo que es la gravedad del tema. México, aquí en México tenemos un discurso del NAFTA, y somos NAFTA, y somos TLC, y el mercado de América del Norte. Bueno, el hecho es que hoy Estados Unidos está negociando transpacíficamente, y México no está subido en lo que supuestamente es una negociación con el socio con el que estamos integrados industrial y económicamente. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que si el CAFTA, y algunos el TPP es exitoso, los productos que México le manda a Estados Unidos para hacer las autopartes que van de México a Estados Unidos, luego se incorporan en un auto de Estados Unidos para estos mercados, no van a calificar hoy. Entonces, todo lo que decimos nosotros de nuestra integración con América del Norte, simplemente no le estamos potenciando por no estar sentados con Estados Unidos. Y no solo es eso, la siguiente, ¿por qué creo que Estados Unidos sí está siguiendo la siguiente? Yo creo que la anterior, la de los acuerdos con Estados Unidos.
Bueno, Estados Unidos, de los 9 países que están en TPP, ya tiene tratado de libre comercio con Australia, ya tiene tratado de libre comercio con Singapur, ya tiene tratado de libre comercio con Perú y ya tiene tratado de comercio con Chile. Eso quiere decir que de los 9, 5 Estados Unidos ya lo resolvió bilateralmente. Y todo el peso de la negociación de Estados Unidos por es con Brunei, con Vietnam, con Malasia y con no sé cuál otro fue, con Nueva Zelanda. Entonces, para Estados Unidos es una negociación relativamente fácil, porque ya separó a las partes y las está negociando uno por uno en el foro de TPP, y al final de cuentas va a tener el acuerdo con 9 países. Además, hoy o ayer se anunció que Estados Unidos va a acelerar el proceso de aprobación que tiene del acuerdo pendiente con Corea. Entonces el siguiente paso es subir Corea a TPP y con eso empezar a construir el building block del comercio transpacífico y México, y con esto voy a concluir la conversación, sentado fuera. Cuando México se dé cuenta, hay 2 escenarios: que TPP es exitoso o que TPP no es exitoso, no hay muchos más. Si TPP es exitoso con México, pues fuimos socios fundadores, estuvimos adentro, estuvimos con los 9 más 1, 10 que estuviesen adentro y negociamos como fondos fundadores. Si es exitoso y México no está adentro, cuando queramos adherirnos al TPP, nos va a costar sangre. O sea, la negociación, la caricatura que hemos visto en México con respecto al acuerdo con Perú, es un chiste. Perú va a estar subido en el TPP. México va a querer adherirse al TPP y el aguacate y todas las cosas que defendimos como locos, Perú nos los va a extraer sentado con otros 10 países para garantizar si entramos o no entramos al TPP. Y México no va a poder darse el lujo de no estar en un esfuerzo de integración de Asia-Pacífico, Transpacífico, en 3 o 4 años. Entonces, yo puedo seguir hablando de estas cosas. Creo que con esto he transmitido un poco la urgencia. Creo que el objetivo de México deberá de ser en la cumbre de APEC, que es en Hawái en noviembre, que el presidente Obama va a ser el anfitrión. México debe pugnar por anunciar que México se sube a la negociación del TPP a partir de noviembre de este año. Creo que no hacerlo va a tener un costo brutal. El único tema es que no, si no hay acuerdo no perdimos nada. Si hay acuerdo y estamos excluidos, el costo de su vida va a ser altísimo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jaime, por esta muy clara y elocuente presentación sobre lo que es el TPP. Ahora me toca el gran honor de darle la palabra al doctor Luis de la Calle. Como ustedes saben, el doctor de la Calle es el director general de la Calle Madrazo Mancera. Fue subsecretario de Negociaciones Comerciales Internacionales en la Secretaría de Economía. También fue ministro de la Oficina Comercial de México en la Embajada de México en Washington. Ha trabajado en el Banco Mundial y sin duda alguna es una de las personas más conocedoras sobre el tema de política comercial de México y de comercio internacional. Luis, te doy la palabra. Gracias, Vilma, por la presentación y bueno, muchas gracias, por supuesto, a Claudia Enrique Berruga por la generosa invitación de platicar sobre un tema muy importante. Bueno, me honra mucho estar con Luz María de la Mora y con Jaime Zabludowski, con quienes me une una larga, con Luz no muy larga, con Jaime más larga. Gracias. Complicidad profesional. Yo quisiera un poco hablarles de la otra parte del título de la plática, que es el comercio internacional en un mundo recesivo. Todo el mundo empieza las pláticas de comercio, de economía, diciendo hoy en día que vivimos en época de incertidumbre. Yo creo que están equivocados.
Vivimos en una época de certidumbre, de que vienen años difíciles. Europa no va a crecer en el mejor de los casos. Estados Unidos va a crecer, pero un poco, en el mejor de los casos. No es descartable que estos grandes bloques, Estados Unidos y Europa, tengan tasas de crecimiento negativas. En México no podemos quedarnos cruzados de brazos y pensar que podemos echarle la culpa al ambiente internacional para no crecer. Antes decíamos, no, es que somos muy pobres, lo usábamos como pretexto, y ahora vamos a decir, no, es que no crece Estados Unidos, lo usamos como pretexto para no crecer nosotros. La única manera de crecer en un mundo recesivo es llevarse una rebanada más grande de un pastel que no crece. Entonces nosotros tenemos que hacer una pregunta: ¿queremos una rebanada más grande, sí o no? Y la rebanada más grande, la siguiente pregunta es ¿dónde? Bueno, uno es en Estados Unidos, y eso debe ser obviamente la prioridad. O sea, México tiene el 12.2% de las importaciones de Estados Unidos, es nuestra participación en el mercado allá, que es enorme. El que sigue de México es Japón con 6 y luego Alemania con 5, y luego está el chapoteadero 2% Corea, y Brasil tiene menos de 2. Pero bueno, ¿podemos rebasar a Canadá y ponernos en 15% en 3 o 4 años? Esa es la pregunta que tiene que hacerse en México. En el mundo de los bienes, sin hablar todavía de servicios donde hay un enorme potencial. La otra parte de la ecuación es que antes de Lehman Brothers, en 2008, y esto, la primera persona que lo dijo con gran elocuencia en Comexi fue Ariel Ruida, había un desequilibrio de cuentas corrientes. Por un lado, un grupo de países con altos déficits de cuenta corriente, Estados Unidos, todos están en las noticias. Estados Unidos, el Reino Unido, Italia, Grecia, Francia, España, eran los países que tenían altos déficits de cuenta corriente, y del otro lado, países con altos superávit de cuenta corriente financiando la borrachera de los que tenían altos déficits. ¿Quiénes son los de los altos superávit? China, número 1, Japón, Alemania, los países petroleros, Arabia Saudita, etcétera, y Suiza y Suecia, que esos por alguna razón estructural no saben invertirse y por lo tanto. Entonces en el mundo lo que va a suceder, y va a tardar tiempo que suceda, pero va a suceder, es que estos déficits se van a reducir y los superávits también se van a reducir. Si China y Estados Unidos fueran países normales, el ajuste ya se hubiera dado. Ahora, Estados Unidos tiene dos maneras de reducir su déficit: o exporta más o importa menos. A México y a Canadá les conviene que Estados Unidos exporte más, porque no nos conviene que importe menos. La única manera que Estados Unidos exporte más es que exporte más al resto del mundo. Entonces, digamos, la salida de la crisis, esto se aplica tanto a bienes como a servicios. La salida de la crisis requiere que Estados Unidos, que América del Norte, transite hacia una posición de superavitaria en su cuenta corriente. No quiere decir que Estados Unidos va a tener un superávit, porque al ser una moneda de reserva puede tener un déficit permanente, pero el déficit va a ser más chico. Entonces, ¿a dónde puede exportar Estados Unidos? ¿Y con quién debe exportar Estados Unidos? Estados Unidos puede exportar más, fundamentalmente a los países que tienen altos superávits o que tienen sus mercados relativamente cerrados. Y hay 4 países que son candidatos en el mundo, porque los demás son parte del chapoteadero y no cuentan macroeconómicamente. Aunque digo, o sea, no estoy minimizando a ningún país, por supuesto, pero bueno, hay países que tienen un volumen de comercio y la actividad económica más grande que otros. Los países que se pueden abrir son China. China dice que no requiere abrirse porque se abrió en el año 2000 para entrar al OMC. Bueno, el año 2000 parece hoy en día historia antigua. O sea, no es un buen pretexto. Rusia, que tiene una economía grande pero relativamente cerrada y que no ha querido adoptar las disciplinas para ingresar al OMC. La India y Brasil. Esos son los países cerrados, grandes, que pueden admitir un mayor volumen de comercio internacional y apoyar en el reequilibramiento de las economías mundiales. Pues si eso es cierto, la política comercial que debería seguir Estados Unidos y la que debería seguir México y que México debería impulsar es una que se llamara abramos a los BRICS.
the opening of the BRICS, para de alguna manera quitarle un poco el peso a la discusión sobre la realineación de las monedas e irnos más bien a una discusión de apertura comercial. Ahora, ¿dónde abres a estos países? Bueno, Jaime tenía ahí la lista, ¿se puedes poner, Sergio? La lista de los países de APEC. En la lista de los países de APEC está China, está Rusia. A Brasil lo hubiéramos podido empezar a abrir nosotros en México, pero no quisimos entrarle a esa negociación, que no iba a tener éxito de cualquier manera, pero hubiera sido un muy buen paso para empezar a cambiar el discurso cuando Lula sí quería negociar. Y a la India hay que abrirla fundamentalmente a través de la competencia que sienta por el lado de APEC y en la OMC. La India tiene un interés creado de proteger sus grandes exportaciones de servicios. Entonces no está tan fácil que la India quiera zafarse de un mecanismo de apertura. Tenemos que convencer a las empresas en Estados Unidos, es un poco el trabajo del sector privado, pero también del gobierno, de que Estados Unidos no puede exportar solo y de que para exportar a Estados Unidos tiene que exportar con México. ¿Qué? Absolutamente todo. Para empezar, productos pecuarios, carne de cerdo, carne de pollo, con maíz americano, mano de obra mexicana, marcas mexicoamericanas y logística de América del Norte. Podemos exportar también, por supuesto, automóviles, refrigeradores, televisores, computadoras, absolutamente todos los productos, conjuntamente América del Norte a Asia. Esa debe ser la principal agenda. Y la manera de posicionarse es tener una ambiciosa agenda comercial. Los que se sorprenderían más de que el presidente Calderón fuera a Honolulu en noviembre y propusiera, yo añadiría una cosa además de la que dijo Jaime, que México entre al TPP. Nada más con el anuncio de que México va a estar dispuesto a entrar al TPP, van a decir, ¿sabes qué? Los mexicanos traen otra vez una agenda ofensiva de conquista de los mercados mundiales. A lo mejor entonces empezamos a convencer a algunas empresas de que México es una plataforma para exportar a Asia. El encargado de Sony México está en Nueva York y su responsabilidad no es exportar a Asia. Necesitamos convencer al CEO y al Consejo de Administración en Tokio. Y el encargado de Philips de México está en Sao Paulo, no está en Ámsterdam. Necesitamos llegar al de Ámsterdam para que utilice a México de plataforma para exportar a Asia. Eso se obtiene solamente con un cambio de señales de México, de que queremos conquistar el mundo y de que no nos vamos a conformar con incrementar nuestra rebanada en América del Norte, sino que estamos dispuestos a ir más lejos y apoyar a Estados Unidos en salir de su crisis a través de las exportaciones de América del Norte. Pero Estados Unidos no tiene la fuerza laboral para exportar solo, ni las plantas, porque Estados Unidos ya no produce bienes finales. Los bienes finales los produce México. Y entonces, si ustedes ven las cifras de que ahora tiene ICOM en su nuevo portal, de cuánto están creciendo las exportaciones de México a China en manufactura, eso a lo mejor les daría una idea de que México tiene un enorme potencial para exportar a esos países. Y la manera de hacerlo es cambiar el discurso para decirles, tú quieres ser un país serio, tú BRIC, ábrete a nuestras exportaciones. Ya veremos en el tiempo si se da. Ahora, el instrumento más importante para hacer eso es TPP, porque TPP es lo único que está ahorita en juego. La otra cosa que podría proponer el presidente Calderón es recordarles a los líderes, se les llama líderes, como decía Jaime, no presidentes, porque está el de Taiwán. No va el líder, porque ni siquiera los chinos aceptan que va el líder, va el número 2 de Taiwán a la reunión de APEC. Recordarles a los líderes que firmaron un compromiso en 1994 de libre comercio en los objetivos de Bogor. Entonces yo creo que sería muy interesante que el presidente Calderón hiciera la pregunta en Honolulu, ¿cómo piensan los países, las economías de APEC, cumplir con los objetivos de Bogor? Que es decir, reducir los aranceles a cero para las economías y hacerlo, si se puede, con regionalismo abierto.
Todos los países que participan, los fundadores del TPP, son países que ven el mundo de la siguiente manera. Ellos dicen, ¿sabes qué? Yo ya tomé la decisión de abrir mi economía y ahora voy a cobrar esa apertura. Singapur, 0 arancel. Nueva Zelanda, básicamente 0 arancel. Chile, 5%, la nación más favorecida, pero tiene tratados de libre comercio con todos sus principales socios comerciales, con Europa, con Estados Unidos, con China. Perú, que tiene ahora un gobierno de izquierda, tiene un acuerdo comercial con China. O sea, el hecho de que Perú tenga un acuerdo comercial con China y que no tenga México un acuerdo comercial con Perú, nos da una idea de cómo México, por estarnos viendo del ombligo y no darnos cuenta de lo que nos viene encima, la crisis internacional que nos viene encima, estamos perdiendo el tiempo. Y es un tiempo altamente valioso. Ahora, México tiene una responsabilidad adicional. Ser miembro de la comunidad internacional es una cosa muy importante. Entonces, no solamente debería el presidente Calderón decir, oye, vamos a subirnos al TPP. No, fíjense, subirse al TPP no quiere decir que vamos a aceptar lo que allí se negocie. Es un poco al revés. Si el TPP tiene éxito, entonces vamos a aceptar lo que se negocie porque en ese momento nos vamos a subir. Si una vez negociado el TPP, como bien decía Jaime, México va a entrar. Entonces, el sector privado tiene que hacer la siguiente reflexión. ¿Queremos entrar donde podamos influir las negociaciones o vamos a entrar sin influirlas? Esa es la opción. Ahora, si no va a tener éxito, entonces ¿a qué tienen miedo? Es como la negociación con Brasil. La negociación con Brasil no va a tener éxito porque los brasileños nunca se van a abrir. Entonces, ¿por qué no nos sentamos y que culpen a los brasileños de no abrirse? No a México. Pero les decía, hay una responsabilidad adicional. México recibe la presidencia G20 en el mes de noviembre. Todo el énfasis de G20 ha sido sobre los desequilibrios macroeconómicos, el rescate a los bancos y la expansión monetaria. Y ya vimos los resultados. Cada vez que los líderes de G20 hablan, las bolsas caen. De hecho, ya ponen, fíjense ustedes, la próxima vez que hable Bernanke o Obama, le ponen el Dow Jones atrás. Los de Fox son tremendos y se ve como En materia de comercio internacional, los países sí podrían dar noticias positivas. Y yo creo que si México tomara la presidencia de G20 para empezar a mandar un mensaje de que el ajuste es en parte función de que se abran los BRICS, es mucho mejor que una emisión sobre turismo en PBS. O sea, ¿realmente queremos cambiar la imagen de México en el mundo? Mostremos a México como un país confiado, como un país que se cree competitivo, como un país que es competitivo y que tenemos como objetivo la apertura de los BRICS como el centro de nuestra política comercial. Y el presidente Calderón tiene la oportunidad histórica de hacerlo a partir de noviembre. Es un lame duck. Ya no se presenta para... Además obligaría, por cierto, a los candidatos a pensar qué tipo de país queremos. Entonces, este asunto de TPP, juntado con el hecho de que México tiene la presidencia del G20, no es una cosa menor. La opción probablemente que se vaya a tomar es nadar de muertito. Y la concentración que vamos a tener en G20 es sobre si va a estar listo el centro de convenciones en Los Cabos. Entonces, el gran triunfo de México va a ser que esté listo el centro de convenciones en Los Cabos sin auditorías de la Auditoría Superior de la Federación. Y nos vamos a sentir todos satisfechos porque llegamos a tiempo, no nos tocó un huracán, los presidentes vieron y se vio muy bonito Los Cabos, y con eso vamos a obtener 5 o 6 más visitas para jugadores de golf que se van a dar cuenta que Los Cabos es bonito. Yo creo que ese es como tenemos que verlo. O sea, México tiene hoy en día, al final de un sexenio, una oportunidad de reposicionarse en el contexto internacional con 0 costo. Porque TPP es una conversación entre economías abiertas y la gran pregunta es, una vez que avance el TPP, ¿qué va a hacer China? Esa es la gran pregunta. O sea, de lo que se trata es de influir a China y decirle, China, tú quieres que no te presionemos. Miren, el Senado de Estados Unidos acaba de pasar hace 2 días, bueno, hace más.
creo que fue el viernes, una medida contra la subvaluación, dicen ellos, del renminbi, que es la moneda china. Esa es una discusión altamente peligrosa. O sea, eso me recuerda a lo que sucedió en los años 30 de las devaluaciones competitivas. Es estratégicamente importante que el mundo se aleje de esa discusión y transitemos una discusión, decirles a los chinos: China, ábrete. En el momento, con esta idea voy a acabar, cuando China decida abrirse, va a tener el mismo impacto psicológico que tuvo cuando China entró a la OMC. Los chinos interpretaron su llegada a la OMC como el banderazo de salida por parte del gobierno de que había que exportar. Y las empresas multinacionales, Carlos Represa lo sabe muy bien, tomaron la señal de la entrada de China a la OMC para: vamos a conquistar el mundo a través de las exportaciones chinas. Eso fue lo que sucedió. Por eso había gente que se oponía a la adhesión de China a la OMC. Pero era inevitable. Si China decide abrirse, las señales van a ser exactamente al revés. Los consumidores chinos van a recibir la señal de su gobierno de que es el momento de empezar a consumir, porque le pediríamos a China que se abra no solamente en bajar los aranceles, sino que quite los monopolios de Estado para la importación y las barreras no arancelarias. De eso se trata la negociación del TPP. Y las empresas multinacionales interpretarían que es el momento de empezar a venderle a China. Y México tiene que ser el centro de esa iniciativa, porque Estados Unidos no puede exportar a China productos finales sin la mano de obra mexicana. Estados Unidos puede exportarle a China cosas muy sofisticadas como aviones, con componentes mexicanos, o cosas muy primarias como maíz. Pero un coche manufacturado en Michigan tiene 0 probabilidad de venderse en Seúl y en Pekín, pero un coche manufacturado en Silao tiene 100% de posibilidades de venderse en Seúl y en Pekín. Pero para eso México necesita mandar una señal de que así nos vemos, para que así nos vean las empresas, entonces empezamos a contar. Entonces, esta negociación de TPP mandaría la señal de que México tiene un nivel de ambición que nos permitiría, quizá, pues no es seguro, incrementar la rebanada del pastel mundial, y por lo tanto que en un ambiente recesivo en los próximos 10 años México siga creciendo. Echar la culpa al extranjero y decir por eso no crece México, yo creo que es chuparnos el dedo. Lo que necesitamos es ponernos a trabajar y ser un poco ambiciosos. Yo creo que TPP es una ocasión para hacerlo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis, muchas gracias. Bueno, sin duda alguna, creo que es, después de haber escuchado las dos excelentes, elocuentes y muy provocadoras presentaciones, pues estamos más que convencidos de que ahorita vamos a ir a decirle al doctor Bruno Ferrari que este tema lo queremos ver en la agenda de APEC. Yo lo que rescataría de esta muy estimulante discusión, primero que nada, es la preocupación de que no conocemos el tema en México. Y yo creo que esto es un gran vacío en temas de política comercial, en temas de desarrollo, en temas de qué queremos hacer de nuestro país, ¿no? Es muy preocupante lo que ya señalaba Jaime en términos de que esta negociación ya está y va avanzando de una manera muy acelerada. Y México, que hasta hace unos años era uno de los principales actores en la agenda de comercio internacional, no está presente. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no estamos? ¿Qué se nos perdió en el camino? ¿Dónde se nos quedó la brújula parada, ¿no? Y yo creo que en el contexto en el que nos encontramos, como ya me lo mencionaba Luis, sin duda alguna el comercio es una forma de lograr reimpulsar los equilibrios que se perdieron también en esta crisis, y pues nos plantea un tema que es inminente, yo creo que analizar, que es cómo vamos a hacer para no solamente vincularnos a lo que se plantea como la principal iniciativa comercial a nivel internacional, sobre todo ante la perspectiva tan negativa de la OMS, sino también cómo le hacemos para ser verdaderos socios con Estados Unidos y que ello nos beneficie a nosotros, ¿no? Entonces, pues realmente tenemos muchas preguntas en la mesa,
muchos temas que discutir, qué vamos a hacer con el G20 con este tema, cómo vamos a enfrentar a China, ¿no? Y yo creo que las propuestas que nos hacen aquí en la mesa, tanto Jaime como Luis, no solamente son para discutirlas en este momento, sino yo creo que son tema de profunda reflexión, pero sobre todo de acción y de decisión. Yo con esto abriría la mesa a la discusión para que nuestros expertos nos sigan comentando sobre este tema.